a nuestro invitado especial, que es Héctor Hudson. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, a sus órdenes. Héctor es un historiador de la práctica, un historiador de la necesidad de transmitir una pasión, ¿no? Porque cuando yo lo conocí hace muchos años, lo que tenía, lo que le caracterizaba era una enorme pasión por la historia. Nos hemos reencontrado no hace mucho y lo único que puedo decir es que esa pasión no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado. Sigue siendo un apasionado de la historia narrada. Si me permites, Héctor, yo diría a la antigüita, ¿verdad? La narrativa normal. Bien, y está con nosotros, como siempre, Gildardo López. Hola, Muy buenas Gildardo. tardes. Qué Abogado gusto. y politólogo, analista agudo de la política nacional e internacional y además, por supuesto, maestro universitario igual que Héctor. Bien, pues damos pues inicio sin más, Héctor, y yo eventualmente iré haciendo algunos comentarios. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que es un tema muy polémico el que vamos a tratar el día de hoy, que es la Gran Revolución Francesa en 1789. Es un evento que llenó de esperanzas a mucha gente, de ilusiones, pero también quise ponerlo en una lámina, también sobre todo yo creo que muy emblemático por lo sangriento y lo violento de este evento. Al final los revolucionarios terminaron entrando en una vorágine de violencia y de excesos que vamos a ver que son en algunos casos terribles, ¿no? En algunos casos terribles. Y bueno, pues aquí vemos la bandera de la revolución, la bandera francesa, y al final pues la guillotina, un aparato terrible, verdaderamente espantoso, que además se utilizaba en plaza pública, en donde guillotinaban a los que eran contrarios a la visión revolucionaria. Alguien no tenía la visión política del grupo que estaba gobernando y llegaban a ver espías, llegaba a haber gente que acusaba, había, ¿cómo se dirá? Lo que eran juicios en la calle, un juzgado en la calle, en donde de repente los mismos miembros, los mismos personajes de repente de la revolución se ponían en la calle a hacer una pantomima de juicio, pero generaban al final un acta y se entregaba al gobierno y al día siguiente se guillotinaba a la gente. Entonces hay cosas espectacularmente horribles y esto es en plaza pública. Se llegó a guillotinar durante el año 93 y principios del 94, 1793 y 94. Se terminó de guillotinar entre más o menos 40 personas diarias en París, en solo París. La guillotina se llevó a otros lados al interior de Francia y sucede que ahí se terminó guillotinando o matando dentro del terror a 400 personas diarias durante un año. Es algo atroz, es algo temible, es algo espectacularmente espantoso. Estamos hablando de una condición atroz. Y bueno, pues habría que entender por qué llegó a esas pasiones y también qué podemos decir si este evento tan violento y tan sangriento pudiera también arrojarnos alguna enseñanza y una interpretación actual y decir, oye, pero sí, en serio hay una herencia revolucionaria que sería positiva o esto fue un hambre espectacular de parte de la gente de los revolucionarios que de repente perdieron el control, se volvieron ebrios de sangre al final para entrar en este espectacular evento. No sé si fui muy sangriento en mi introducción, no, pero la verdad es que es una cosa que me llamó la atención cuando empecé a estudiarlo y me pareció una forma interesante de empezar a abordarlo, ¿no? Perdónenme, no sé, ahí alguien iba a hacer un comentario, Gildardo o Salvador. ¿No?
No, Perfecto. yo digo, solo iba a comentar a propósito de los juicios, serían los famosos juicios sumarios, ¿no? Sí, no, no, una cosa terrible. Los juicios que se hacían los juicios populares eran juicios públicos. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo de ese tema. Yo, bueno, pues presentándome, soy Héctor Hudson Romano, estudié historia en la Universidad de Tlaxcala, soy maestro en historia en la Universidad Panamericana, tengo varios estudios de diplomados, quería ya ponerles aquí algunos temas que pudieran llamar la atención, sobre todo en la Universidad de Melbourne, en donde estudié un diplomado en Revolución Francesa. Soy autor de este libro, Revolución Francesa, una visión actual, y soy director de Historiadores, un grupo de historiadores que pues hacemos algunas publicaciones ahí en YouTube y que hacemos algunas conferencias y pláticas. Y bueno, pues ahorita estoy agradecido aquí con Gildardo y con Salvador por invitarme a platicar con ustedes. La verdad es que me da muchísimo emoción y gusto, ¿no? Es un tema que me gusta mucho. Yo quisiera decirles que más o menos tengo una estructura de la plática en donde quería darles una introducción muy rápida, pero la verdad es que el tema de repente pudiera hacerse mucho rollo. Yo quisiera no avanzar rápido. Vamos a hablar del llamado Ancien Régime, la parte de lo que es el antiguo régimen, un poco de la ilustración de la crisis en la cual entró la monarquía absoluta, qué pasó con la revolución y la toma de la Bastilla, cómo de repente esto terminó cayendo en una república y se abolió la monarquía, cómo al final entran en esa vorágine de terror, pero como un intento de salvar a la patria, y cómo al final se da un golpe de Estado que termina con el terror, y bueno, pues al final es la terminación de la revolución y algunas ideas finales. Ojalá no me enrolle y nos dé tiempo claramente de lo que estamos platicando. Estas son imágenes que también pues se comparten mucho en lo que es la idea de la revolución, los tumultos populares, los linchamientos, en donde terminaban exponiendo las cabezas de gente en palos, y llevaban picas y lanzas y palos, utensilios con los cuales trabajaba la gente. Y bueno, el gorro frigio, que también aquí en la plática de hace 15, 20 días que dio Salvador, pues habló acerca de esa iconografía que de repente se ve inmersa en lo que es la Revolución Francesa, el gorro frigio de la libertad, que también lo vamos a ver en México en la lucha, en la guerra de los 3 años, lo que sería la guerra de reforma, que al final terminó implantándolo en algunas imágenes. Cuando uno visita el Palacio Nacional, hay un recinto legislativo, que es el original, donde estaban ahí los legisladores trabajando. Y entonces ahí en ese recinto está lleno de decoraciones con el gorro frigio de la libertad, ahí arriba de unas columnas. Llama la atención. Y para una persona que, como yo, que me gusta tanto la revolución, el tema de la Revolución Francesa, pues la verdad es que me emocionaba ver la iconografía. No es que me emocione tanto ver pues estas cosas tan sangrientas, ¿no? Pero sí creo que de repente llegan a despertarse inspiraciones, ideas, sobre todo que la Revolución Francesa, al margen de todo esto sangriento que les comento, pues vienen muchas ideas de discusiones de democracia, de derechos humanos, de igualdad o de razones por qué la desigualdad es un tema antinatural dentro de la discusión revolucionaria. Como además hay ensayos de gobiernos a lo largo de la revolución. Entonces, al ver todo este tema que se presentó en la revolución, la verdad es que sí me despierta pasiones, y cuando veo el, estas imágenes en el Palacio Nacional me llamaban la atención, me parecían interesantísimos. Yo estaba allí abobado viendo las imágenes, y esto, qué impresión, cómo llegó al final esa imagen. Cuando Benito Juárez gana la guerra de reforma, los liberales se ponen a cantar la marsellesa, y es una de las uno de los temas llamativos de lo que es la herencia que de repente dejó la misma revolución. Esta es una frase de Historia de las Ciudades, no sé si habrán podido leerla. Dice: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. No teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Eso es lo que dice Charles Dickens, que hace este libro tan emblemático de la Revolución Francesa,
que se llama Historia de dos ciudades, una historia interesantísima. Yo creo que es una acusación a la violencia de la revolución. El mismo Charles Dickens de repente habla de la revolución francesa en ese libro, pues acusando muchos de los excesos, ¿no? Y al final como la historia, que es la historia central, una historia de amor, también es muy interesante, de un personaje que al principio quiere ser muy revolucionario, Charles Darnay, que es un noble, un hijo de un noble, un descendiente de unos nobles, pero que renuncia a eso porque él no quería a la nobleza, no quería esos títulos que daban diferencias legislativas, que hubiera desigualdad ante la ley de parte de la gente, y entonces eso al final pues hizo que él rechazara la revolución, perdón, rechazara al antiguo régimen, rechazara a los nobles, pero después se ve inmerso en la revolución y al final lo van a guillotinar. Es una historia muy interesante. ¿Qué más podríamos decir? No sé si aquí cualquier comentario, y si tuviéramos, Gildardo, Salvador, si me quieren interrumpir, de repente me enrollo. No, adelante, muy bien, vamos muy bien. Imágenes de herencia a la revolución. La toma de la Bastilla en la parte derecha central. Arriba vemos el juramento del juego de pelota. Cuando uno visita Versalles, de repente te llevan al juego de pelota, un lugar donde se jugaba frontón y se jugaba tenis. Y ese es el que ocuparon los miembros de lo que sería los estados generales, que al final se declararon ahí, todos los que se reunieron, porque no fueron todos los legisladores, ahí se declararon Asamblea Nacional. Pues ahí de repente despiertan las ideas de convertirse, las ideas nacionalistas, ¿no? Por supuesto, una imagen, la más grande, de la muerte de Luis XVI, en donde, pues, sí. Nada más, sí, no sé si ya lo dijimos, pero es un día como hoy, ¿no? La toma. Exacto, no, y no lo dijimos. Fue el 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla. Es un día como hoy, hace 232 años. 232. Entonces, fíjate que cuando fueron los 200 años, se reunieron diferentes personas, hubo un montón de celebraciones sobre la Revolución Francesa, reuniones de intelectuales, y al final preguntaron al primer ministro de China que qué opinaba de la Revolución Francesa, a 200 años, y él dijo, es demasiado pronto para saberlo. Entonces, bueno. Al final eso es lo que decía, y por supuesto el heredero de la revolución, Napoleón Bonaparte. La imagen de las mujeres en las jornadas de octubre de 1789, ahorita vamos a ver un poco de eso. Y bueno, pues imágenes contrastantes, ¿no? Las fiestas de la Federación con un árbol, el árbol de la libertad, que se utiliza en la celebración, en una celebración que se hizo al año de la toma de la Bastilla, que fue la fiesta de la Federación. Ahí vemos como en el gorro frigio arriba y cómo la gente bailaba. Pero aquí vemos un grabado de Goya, en donde al final, a ver si se logra leer en el texto, dice: el sueño de la razón produce monstruos, en donde él también pues está en esa contradicción que después arrojó lo que se vio, todo lo que vieron los observadores y los que al principio vieron la revolución, después vieron un desencanto y un espanto, que dije, no, es que esta cosa está horrible, y al final produce monstruos, produce cosas terribles, ¿no? Muy revolucionaria. Pues Napoleón invadió España, terminó siendo gobernante de México por unos minutos y puso a su hermano como rey de España, que fue al final el rey de México, rey de Nueva España, durante prácticamente 3 años, durante prácticamente 4 años, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, aquí está. ¿Qué pasa además? Habría que ver que la revolución entra dentro de un evento, de una serie de eventos que llama muchísimo la atención, que dices, oye, 1789, pero antes hubo una revolución en Estados Unidos. Después se da la revolución en Francia, pero luego vemos hay otras estrellitas que aparecen, como se dan unas revoluciones casi 20 años después en toda América Latina. Pero llama la atención además que estallan solitas, no hay una coordinación. Difícilmente habría que aceptar que hubo una coordinación entre equipos o gente que lo organizaba.
La independencia de México fue el 16 de septiembre de 1810. 16 de septiembre de 1810. Y la de Argentina, el primer levantamiento, es el 18 de septiembre. En 2 días la gente no llegaba de México a Argentina. Y sin embargo, pues esa diferencia llama la atención. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se dieron los movimientos prácticamente al mismo tiempo? Y luego, pues vienen otra serie de eventos, una serie de revoluciones, de levantamientos, los vamos a conocer en algunos momentos como las juventudes. La joven Alemania, la joven Italia, los jóvenes turcos, las juventudes en Grecia. Y bueno, pues al final ahí vemos también una revolución en Bélgica. Y estoy marcando todas esas estrellas. ¿Y qué pasó? O sea, en un espacio de 50 años, una persona, la misma, les digo un ejemplo, el Marqués de Lafayette estuvo presente en todas. Estuvo, cuando supo de todas, participó de alguna manera, opinó, y se murió después de que todas estas revoluciones acabaron. Estuvo desde la primera hasta la última, y en algunos casos tuvo posiciones protagónicas. Francisco Miranda, Simón Bolívar. Llama muchísimo la atención que hubieran estado presentes en tantas revoluciones, personajes tan emblemáticos, ¿no? Fray Servando. Entonces, bueno, pues llama la atención. ¿Qué más? ¿Qué es el antiguo régimen? No sé qué fue lo que pasó. La Revolución Francesa destruyó algo que se llama ancien régime. Es un término que utilizaron en la Revolución. Después lo utilizan otras personas. Hoy he escuchado al presidente de México utilizando el término para decir, también estamos acabando con el antiguo régimen, haciendo referencia a que acabó con el gobierno de otros partidos políticos. Lo marca, pero además es un comentario que también trae este trasfondo de convertir un momento de gobierno en un cambio histórico. Entonces también ese es el sentido por el que lo usa, ¿no? Yo no negaría que estuviera ahí utilizándolo para un fin propagandístico en ese sentido. El antiguo régimen es esto. A mediados de la Edad Media, la transición entre la alta Edad Media y la baja Edad Media, más o menos alrededor del año 1000, vemos consolidado un modelo parecido a este, en prácticamente toda Europa. Hay castillos, la gente vive afuera, porque de repente estuvieron deambulantes por diferentes razones. Una de esas podríamos remontarnos hasta la caída de Roma, en donde se invadieron ciudades y la gente terminó yéndose a otros lados. Y luego al final pidieron refugio a los que pudieron hacer fortalezas. Y esas fortalezas pues cada vez fueron más complejas. Por ejemplo, esta ya tiene una fosa, en algunos casos en Italia, por ejemplo, había fosas que tenían animales, que tenían anguilas. Se habla, por ejemplo, en las caricaturas aparecen fosas con cocodrilos, pero eso es falso, no hay cocodrilos en Europa, pero sí había anguilas y se ponían ahí para que el que se cayera se lo comieran. Pero la gente estaba afuera. Si había una guerra, por ejemplo, una invasión de bárbaros, hablando de la parte más remota de la Edad Media, pues la gente corría y se refugiaba, cerraban la puerta y los soldados los defendían. Y esa es la condición, al final ese es el origen de estos castillos. Pero conforme pasó el tiempo, y estamos hablando de muchos siglos, el tema fue más o menos herencia de lo mismo. Un señor feudal, un noble, el barón conde duque marqués, cuidaba a la gente. Y era una relación así, precisamente de cuidado. Yo te cuido y te protejo, tú te refugias aquí si es que vienen ataques. Yo pongo soldados que no hacen lo mismo que tú trabajas el campo es mío, toda la producción es mía, señor feudal, y bueno, pues al final todo ese territorio y todas esas condiciones son de que yo produzco la alimentación de la zona. Pero conforme fueron pasando los años, los señores feudales se volvieron cortesanos, abandonaron sus castillos, aunque los tenían, y se iban al Palacio de Versalles a festejarle al rey Luis XIV, que fue el máximo esplendor de esa condición ya en su decadencia. Ya en un momento decadente, el feudalismo es lo que prima en esta condición. Pero el señor feudal ya no vive ahí,
Y sin embargo sigue siendo dueño del terreno y sigue siendo dueño de la gente y sigue siendo el que cuida a la gente y sigue siendo el que tiene derechos sobre la gente. Y al final tiene grupos de soldados que protegen el lugar, pero ellos con el dinero que ganan se vuelven cortesanos y se van a ver al rey y se ponen pelucas y se ponen ropa y favorecen al rey. ¿Por qué de repente apareció un rey? Porque un señor feudal se volvió poderoso. ¿Y dónde se legitimó eso? Pues algún señor feudal que de repente se volvió poderoso, de repente empezó a decir que lo había elegido Dios. Y ese era el argumento. Al final, la reina Isabel de Castilla la eligió Dios. Al rey Fernando de Aragón lo eligió Dios. Al rey Francisco I de Francia lo eligió Dios. Al rey Enrique VIII lo eligió Dios. ¿Dónde está ese origen? ¿Por qué decimos que eso es cierto? ¿Por qué se aceptaba? Pues hay leyendas que lo legitimaban. La más conocida yo creo que es la de Inglaterra, en donde el Dios es tan claro que al final al rey Arturo le permitió sacar la espada de la piedra. Y está la señal, una señal sobrenatural, en donde el señor saca la espada, tiene una mesa redonda, no sé si recuerdan, tiene una mesa redonda, en donde todos los señores feudales se sientan, son iguales, y bueno, pues él al final es el rey y los demás señores se sientan ahí junto a él, y al final él puede enojarse con Lancelot, porque se metió con su mujer. Entonces al final lo va a perseguir y va a ver ahí todas las leyendas artúricas, y Merlín está ahí metido en ese rollo. Pero eso como poco a poco pues se convierte en una legitimación, en unas leyendas, pero los reyes pues siguen comportándose como eso. Enrique VIII, heredero de esa tradición, pues tocaba a la gente cuando salía de su castillo, de su palacio, tocaba a los leprosos afuera y los curaba. Entonces curaba a la gente por tocarla, porque él hacía milagros tocando a la gente. Es una historia que los miembros de la Escuela de los Anales presentan en un libro de Lucien Febvre o de Marc Bloch, no me acuerdo de cuál de los dos. Es la historia de los reyes taumaturgos. Creo que es de Marc Bloch. Es de Marc Bloch. Sí, es de Marc Bloch. La de los reyes taumaturgos. Entonces, bueno, pues al final este es el rollo, ¿no? De la herencia. Ahora, como rey que me puso Dios, si yo me porto bien, mal o regular, ¿a quién le respondo? Pues a Dios. No hay una regla a la cual me someta. Y eso, pues los cortesanos están alrededor del rey y el rey puede llegar a los excesos, por ejemplo, de Enrique VIII, ¿no? Que le cortó la cabeza a 2 de sus esposas, se casó 6 veces, mandó matar a personajes brillantes como Tomás Moro y separó a Inglaterra de la iglesia de Roma. Y llegas a más temas porque él, en su afán nacionalista, en su autoridad divina, en sus condiciones de generar un estado poderoso, porque empieza a pelearse con otros estados poderosos. Entonces, esa la herencia, al final, ¿qué tenemos como herencia? Tenemos la herencia de el absolutismo, el mercantilismo y la sociedad estamentaria. Eso es el antiguo régimen, son estos 3 componentes. El absolutismo es el poder divino del rey, el origen divino de los reyes. Los reyes no le responden más que a Dios y fueron puestos por Dios. Y ese es el concepto de absolutismo. El mercantilismo es un modelo que heredamos del Renacimiento, pero que ya adopta el absolutismo. La economía que la vemos aquí dibujada en esta imagen era una economía agrícola originalmente, pero después se descubre América, empieza a llegar oro y plata de América pues a raudales. Simplemente en los primeros 25 años del siglo XVI se multiplicó las reservas de plata en Europa por 7. Y bueno, pues al final vemos con eso la construcción de castillos. Entonces al final pues se da eso. ¿Qué es el mercantilismo? El rey es poderoso en la medida que tenga oro y plata en sus arcas nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si queda claro, absolutismo. Ahora el término mercantilismo, que es el rey es poderoso en la medida en que tenga oro y plata en sus arcas, su guardado. Y la sociedad estamentaria
sería esa división, porque la sociedad sigue dividida. Hay un rey que pues es divino, no entra dentro de la sociedad porque es además uno solo. Hay un grupo social privilegiado que serían los nobles, ¿no? Al final el origen es el feudalismo, no ha cambiado nada. Hay otro grupo que hay que cuidar, que sería el clero, el alto clero, que a veces se convertía también en señores feudales parecidos, y el resto de la población, que sería el llamado tercer estado. Entonces, hay un estado, un nobleza, clero y tercer estado. ¿De acuerdo? No sé si queda claro los tres conceptos: absolutismo, mercantilismo y sociedad estamentaria. Y eso es el antiguo régimen. No sé si tengan comentarios, dudas, preguntas. Nada. No. Ahí, Salvador, tú no sé si tengas algún concepto legal dentro de tus saberes sobre este evento, sobre estos conceptos. Bueno, no, yo preferiría que teniendo solamente 110 minutos para hablar, continúes hablando. Claro. Vamos a ver, vamos a seguir aquí. Bueno, ¿qué pasó? En el siglo XVII, los ingleses se rebelaron, así como tuvieron un rey con excesos y un autoritarismo espectacular. De repente también se rebelaron y le cortaron la cabeza a su rey, porque el rey de repente no se quiso someter al parlamento. Entonces ahora de repente los mismos ingleses tuvieron una idea que es: oye, el parlamento es el que decide, el rey sí, mucho gusto, aquí está puesto, él dice que es de origen divino, pero si no sirve, le cortamos la cabeza. Y le cortaron la cabeza a Carlos I de Inglaterra. Y gobernó durante un tiempo un dictador llamado Oliver Cromwell. Al final termina, esta revolución se da en 1648. Termina este periodo en 1688 con otra revolución. Y al final se establece una nueva dinastía de reyes, pero también con una regla nueva. Ahora se tienen que someter a una carta magna y el rey se somete al parlamento. Y hay un personaje que importantísimo a nivel filosófico, que es John Locke, que dice: oye, ¿y esto habrá sido, o sea, habrá tenido legitimidad? ¿En serio pudimos cortar la cabeza al rey que es de origen divino y podríamos haber hecho esto y poner otra dinastía y hacer lo que hicimos? Y él plantea que sí. Al final, John Locke es el que plantea dos ideas clave. Una, el poder no se origina de Dios. Aquí no metamos a Dios en esa discusión. El poder lo pone el pueblo. Hay otra serie de personajes que filosofan alrededor de eso, como Thomas Hobbes, también de la misma época. Y al final dicen: no, es que el pueblo pone el gobierno, y lo pone para que no nos matemos entre nosotros, porque somos, Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. Si no ponemos un gobierno, nos vamos a matar entre todos, nos hacemos daño. Yo he oído a más de uno que de repente dice: yo mataba a fulano de tal si no fuera delito. Entonces, al final, pues es eso. Oye, pues tenemos que ponernos reglas y ponernos un gobierno, y eso es lo que dice John Locke como idea. El gobierno lo pone el pueblo, y eso además se basa en un pacto social, que es un contrato. Esa idea, esa teoría se llama contractualismo. Y el contractualismo propone que si el gobernante no sirve, pues le hacemos esto, ¿no? Lo quitamos y ponemos uno nuevo. Claro que la modernidad nos obligaba a hacerlo de manera más civilizada. Eso, oye, pues pone elecciones, lo quitas y pones uno nuevo, ¿no? No le cortas la cabeza y una guerra civil, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esa es una explicación. Pero John Locke legitimaba este evento. Y él decía: esto fue lo que pasó. Él lo escribió, no lo publicó, se murió en 1705, y en 1715 fue publicado su estudio en donde proponía esa idea. Y luego también además tenía otra idea interesante, que es la de división de poderes, para que además no caigan en errores los reyes, pues debería de haber una división de poderes. Ejecutivo, legislativo, y él pone uno que se llama federal, que es al final un intento
que después Montesquieu lo va a convertir en esa división que hoy conocemos y que además está implantada en muchos países: ejecutivo, legislativo y judicial, el de los jueces, ¿no? Pero bueno, pues es así como llegamos a estas ideas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues en Estados Unidos, en 1776, el 4 de julio, se separó de Inglaterra porque les empezaron a cobrar impuestos a los miembros de las colonias norteamericanas, Pensilvania y Nueva York, y los diferentes miembros de las 13 colonias les empezaron a cobrar impuestos, y ellos decían: ¿y por qué me cobras impuestos si yo no opino, yo no participo en el parlamento, yo no tengo representación? El origen lo gritaban con un lema de los revolucionarios de Estados Unidos, diciendo: no taxation without representation. No me cobres impuestos si yo no tengo representantes que discutan sobre esa legitimidad de que me cobres impuestos. Porque estos personajes, los miembros de las colonias británicas, que se habían originado con viajes y exploraciones y después fundar ciudades, pues eran ciudadanos de segunda clase según el gobierno británico. Entonces, al final, había que hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos revolucionarios? Hacen varios intentos y diferentes eventos, la matanza de Boston y diferentes cosas, pero hacen una declaración el 4 de julio en el segundo Congreso Continental de Pensilvania, y dicen: ¿saben qué? Pues aquí en el devenir de los acontecimientos, pues ya no toleramos esta situación. A veces se tolera por prudencia, pero no es posible. Y por esta razón, como miembros de los 13 colonias, nos declaramos independientes, porque este gobierno, declaramos que nos separamos del gobierno de Inglaterra porque no cumple con su función. El gobierno está para gobernar a la gente, está puesto por la gente y está para garantizar los derechos inalienables del hombre, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y precisamente en base a eso hicieron esa declaración y se separaron. Francia, absolutista, con el rey Luis XVI como ya gobernante de Francia, este año mandó soldados para apoyar a las colonias. Y sucede que además mandó dinero y mandó armas y mandó un general para que dirigiera todo esto, que es el general Lafayette, el marqués de Lafayette. Entonces, al final, el marqués de Lafayette, participante con ejércitos franceses, ayudando a los colonos ingleses a independizarse, logran la independencia en 5 años, en una guerra que termina ahí, haciendo que la independencia sea declarada finalmente en 1781. 1781. Estamos muy cerca de la Revolución Francesa. No sé si se dan cuenta que de repente las fechas empezaron a acercarse. Y esto genera un impacto enorme en todo el mundo y que nos evidencia condiciones que ya se están presentando. La gente ya tiene el discurso de John Locke, ya tiene la idea de división de poderes y del origen del contractualismo, del origen del poder desde el pueblo, para el pueblo, que al final pues es un argumento y es una idea que ya está girando, ya la gente la utiliza y que legitimó la independencia de los Estados Unidos. Es un fundamento filosófico que utilizan en la Declaración de Independencia para hacer lo que hicieron estos señores, George Washington pasando el Delaware. Y por supuesto, pues al final vemos a Francia participando, aunque dices: hay que hipócritas, ¿no? ¿Por qué mandan ejércitos y apoyan a los Estados Unidos y proponen ideas liberales? Porque eso se llama liberalismo político. Y ellos son absolutistas, no son congruentes con esa idea. Entonces, al final, esa contradicción va a ser un problema y va a ser uno de los orígenes de la Revolución Francesa. Y bueno, pues no sé, aquí cómo vamos de ideas, de ideas clave. No sé si haya preguntas, comentarios, dudas hasta el momento. Y bueno, pues vemos cómo vamos a llegar al terror. Quiero decirles otra cosa: la Revolución Francesa va a tener el terror como momento emblemático en el 93, 1793. Está ahí en 1789 y 4 años después caemos en este exceso. Pero al final quiero decirles que este exceso
se supone para el discurso revolucionario que es un avance humanitario, porque antes la pena de muerte, esta es espantosa, es horrible, es un espectáculo horrendo, sangriento, con humillación y con unas cosas terribles. Ahí la gente además se quedaba en las bancas, apartaban bancas y se ponían alrededor de la guillotina para ver cómo le cortaban la cabeza a la gente. 40 personas, imagínate, uno tras otro, tras otro. Yo le di clases a salones que tenían menos gente y luego me costaba trabajo decir, oye, ¿cómo le doy clase a 35 personas? Pues más de esos, y eran los que guillotinaban en un día. Una cosa horrible. ¿Por qué es un avance? Pues porque antes las penas de muerte eran horribles, porque antes había cosas atroces. Una es, por ejemplo, la rueda. Esta es una pena de muerte para la gente poco antes de la revolución en pleno París, en plena plaza pública. A la gente la amarraban a una rueda, como una rueda con un eje, el eje, si ven, está enterrado hacia el piso, le daban vueltas y un verdugo lo que hacía era romperle las extremidades, machacarle todo, y luego ahí no se moría. La idea era que el verdugo era tan experto que no se moría ahí, sino que luego lo dejaban al personaje todo deshecho a que viviera más tiempo. Entonces, al final, mucha gente, por supuesto, tomaba actitud de no darle agua para que se muriera rápido y otros pues, cometían el error de sí darle agua y el tipo ahí se quedaba 3, 4 días muriéndose. Una cosa espantosa, porque además lo giraban para que le doliera. Esto, ¿dónde está descrito? Para que, por ejemplo, vean las descripciones como lo que les estoy diciendo. Viene descrito en el libro de Patrick Susskind, en El perfume, como una de las penas. Esta es la que le quisieron aplicar al personaje, que es un asesino serial. Es un libro muy interesante, sinceramente muy bueno. Me parece una obra de arte, una obra magnífica, El perfume. ¿Qué más? Yo me iré rápido para decirles, bueno, pues también aquí habría que decir, oye, ¿y cómo fue que de repente hubo gente que habló de eso y se hizo popular la idea? Ah, pues por los personajes. Voltaire, Rousseau, la enciclopedia, que trae un montón de cosas. Una de tantas, el contractualismo que utiliza Rousseau. Mucha gente le pregunta, oye, ¿quién dijo que es un contrato social? Pues así se llama el libro de Rousseau, pero sucede que él copió a John Locke. O sea, los franceses, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron popular la idea de los empiristas, que son los filósofos del siglo XVI, del siglo XVII, perdónenme, del siglo XVII, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume, y bueno, pues lo repitieron y lo hicieron popular, y de repente se volvieron muy populares porque hacían cuentos, descripciones del evento. Por supuesto, no niego la grandeza de Rousseau como autor, es muy interesante, muy inteligente, y habla acerca de, yo destacaría 3 ideas. Una de tantas, pues él dice una frase interesantísima, que es: el hombre nace libre, pero en todos lados se encuentra encadenado. Entonces, bueno, pues al final esa es una frase de Rousseau, que vamos a ver ahí presente como un argumento de la descripción revolucionaria. Los discursos revolucionarios van a estar rodeados de esto. La enciclopedia pone la razón como máximo. En los momentos del terror es tan emblemático el uso de la razón como idea, como argumento. Es que la razón es el origen de lo que legitima todo. Y entonces los revolucionarios franceses van a llegar al exceso de poner una prostituta en la catedral de Notre Dame, sacar todas las imágenes religiosas y quemarlas en la plaza que está enfrente, y ponerla ahí y adorarla como la diosa razón, como una fiesta, ¿no? Y hacían sus adoraciones. La verdad es que sí ves unos excesos terribles, espectaculares, yo creo que únicos, aunque en México, la independencia de México tuvo cosas de repente que parecen copiadas y uno no entendería por qué. Al final dice, es que mira cómo los hombres de repente se comportaron de manera parecida. Pero bueno, pues aquí estamos. ¿Qué más? Yo te diría aquí de la ilustración, creo que ya nombramos el tema. Destacaría cosas para que ya hemos nombrado, como para tratar de poner en orden algunas ideas. La revolución pasa por estos eventos. Empieza por una rebelión de nobles. En 1789 se da la toma de la Bastilla. Se declara una asamblea nacional
aquí hacen una declaración de guerra en abril de 1791, pero eso provoca la caída de la monarquía. Y en 1793, en enero, guillotinan al rey. Y con esto yo detonaría el terror un poco antes. Pero la verdad es que pues, muchos autores ya lo ponen alrededor de la muerte del rey, como de repente se va a detonar una persecución política, unos excesos terribles. Y al final va a terminar con un golpe de Estado que termina quitando a Robespierre, el dictador que termina tomando poder a lo largo de todo el periodo de terror. Y le van a dar una cucharada de su propia medicina y lo van a guillotinar. Y finalmente va a haber un gobierno más estable, aunque acusado de mucha corrupción, que es el Directorio. Un gobierno que se declara revolucionario y que va a terminar siendo quitado por Napoleón Bonaparte el 18 Brumario. 18 Brumario es una fecha, porque los revolucionarios en el periodo de terror, entre otros rechazos, así como les dije, el exceso de Notre Dame o los guillotinados, pues los excesos son prácticamente innumerables. Y uno de tantos es que quitaron el calendario, pusieron meses conforme a la razón, entonces el mes de noviembre es el mes de la bruma, y por eso se llama brumario, pero hay otro mes que es termidor, hay otro mes que es floral, hay otro mes que es ventoso, porque son el origen de esos temas. Pero además no coinciden con los meses nuestros, sino que además cambian los periodos. Todos los meses duran 30 días. Y tienen periodos que ya no son semanas, sino se van a dividir en periodos de 10 días. Entonces tienes 3 bloques del mes. Y la gente descansa cada bloque, cada 10º día. ¿Qué pasa con eso? Que tampoco sabes cuándo es domingo. Y por eso no puedes ir a misa. O no puedes hacer celebración religiosa. La gente perdió la noción de cuándo era domingo. El mes de la bruma, el 18, fue el 11 de noviembre de 1799, porque además cambiaron el conteo de los años. Es el año 1 es el 91. Es 9 de noviembre. Es 9 de noviembre. Ah, uy, perdónenme entonces el error. Sí. Sí. No hay problema. Vamos a ver, ¿qué más? Este es Luis XVI. Y la hipocresía que les nombré hace rato, pues precisamente él es un emblema. Pero es un emblema junto con muchos reyes. Muchos reyes y muchos gobernantes aceptaron que la Ilustración y las ideas de John Locke son válidas. Dijeron, sí, cierto, sí. El pueblo pone al gobierno y el gobierno tiene que hacer todo para beneficio del pueblo. Y bueno, pues en ese sentido nosotros tenemos un rey. Y al final, pues es así como funciona. Vamos a aceptar algunas cosas para el pueblo y otras cosas vamos a mantenerlas como el origen y la legitimidad del mismo rey. Así funciona, por ejemplo, Carlos III en España, que hace muchas medidas ilustradas, hace muchas modificaciones de cómo educar, cómo dividir la administración de las regiones, cómo dividirlas prácticamente como si fueran especie de departamentos o estados para nuestro concepto actual, y cómo la recaudación de impuestos la puedes hacer más efectiva, y cómo puede funcionar el tema. ¿Qué pasa? Que también los déspotas ilustrados, absolutistas, pues ya no pueden mantener el mercantilismo, ya el oro y plata de América se agotó. Entonces ahora se volvieron más partidarios de producción agrícola, de la producción de la tierra. Ese modelo económico se llama fisiocracia y también es de un ilustrado de François Quesnay. Pero al final, pues es un rey que pretende hacer más efectivo el modelo, que pretende aceptar a como le viene bien la oportunidad de aceptar las ideas ilustradas, pero no aceptarlas, aplicarlas cuando me conviene, pero no aplicarlas, porque es una especie como de perestroika a medias. Entonces, por eso los historiadores le pusieron este título. Son déspotas porque son absolutos y son autoritarios, pero son ilustrados, ¿no? Y ese es el término que después se le puso a los reyes. Por eso Luis XVI, absolutista, que es de origen divino, que no responde a nadie más que a Dios, termina mandando ejércitos a Estados Unidos a ayudarlos a su independencia, legitimados en que el pueblo de los Estados Unidos se puede gobernar a sí mismo. Entonces eso es parte de una demostración de su modelo de despotismo ilustrado.
pero esa guerra metió a Francia en una crisis. Y entonces el rey quiso cobrar impuestos, y aumentar los impuestos, y al final, pues ya no se podía, era una cosa terrible. Y herencia del feudalismo, los nobles no pagan impuestos, son dueños de tierras, tienen producción agrícola, pero no pagan impuestos. Un ministro del rey, el ministro Necker, Jacques Necker, le propone al rey: vamos a cobrarle impuestos a los nobles. Y entonces el rey los reúne, hay una asamblea, la llamada Asamblea de Notables, y sucede que a la hora que les dice, pues tenemos que cobrarles impuestos a ustedes, los nobles van a decir: no, no pagamos impuestos, no estamos de acuerdo, tenemos origen medieval. Mi tatarabuelo luchó con Carlomagno, tiene el título de marqués, de conde, de duque, y yo no pago impuestos, no han pagado nunca impuestos nadie, yo no pago impuestos. No, que tienen que pagar impuestos por el país, y yo soy el rey, y me puso Dios. Pues no es cierto. ¿Sabes qué? Si no sirves, la misma idea del contrato social la aplicamos. No sirves, te quitamos y ponemos un rey nuevo, ¿eh? Ay, o sea, no sé si se fijan lo paradójico y ¿cómo se diría? Lo sarcástico de la situación. Los nobles, utilizando su argumento de legitimación desde la Edad Media, se niegan utilizando un argumento ilustrado para amenazar al rey. Es una amenaza muy fuerte. Por eso es que al principio de la presentación yo les dije que había una rebelión nobiliaria. Esa fue. Y la forma de resolverlo, el rey dice: ¿sabes qué? Pues hagamos una asamblea, una reunión de todos los miembros de la sociedad, y aquí pues decidimos ya entre todos. Y entonces sucede que ese es el origen de una convocatoria en mayo de lo que serían los Estados Generales, una tradición medieval que la última vez se había reunido a principios del siglo XVII, y ahora el rey, a finales del siglo XVIII, casi 200 años después, la convoca. No, ¿saben qué? Pues ya, tranquilos, nobles, no les voy a cobrar impuestos. No, estaba bromeando, y pues convoquemos a los Estados Generales y veamos cómo vamos a resolver la crisis económica. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que vemos aquí. Claro que hay que ver otras cosas aquí características. El rey Luis XIV, el bisabuelo de Luis XVI, construyó este palacio, el Palacio de Versalles. Vean los mármoles italianos, vean el oro americano, vean las cantidades, son una cosa, por supuesto, hermosa, sorprendente, de emblemático. Esta era la demostración del absolutismo. Miren cómo yo merezco esto, ¿no? Jardines, una construcción enorme con una cantidad inmensa de cuartos y de espacios. Pero además, por ejemplo, la reina María Antonieta no vivía aquí, vivía en otro castillo que estaba dentro del mismo terreno. Es un terreno enorme. Entonces, al final vemos, por ejemplo, aquí el Salón de los Espejos. Esta es una vista panorámica de Versalles, que está a unos cuantos kilómetros de París. No está en París, está afuera. Y aquí trabajaban 8,000 empleados para atender al rey. 8,000 empleados, quiero que más o menos dimensionen el número. Hoy el edificio de Vancomer de Reforma tiene 5,000 empleados. Entonces, está ocupado en su totalidad. Y por supuesto que además la visión moderna, un cubículo pegado al otro y así más o menos, digo, tampoco está tan incómodo, pero sí se trabaja así. Son 5,000. Entonces al final tú dices: oye, y aquí hay 8,000 empleados, sí, el que mueve la cortina, el que da de comer, el que baña al rey, porque más del baño, digo que se baña al rey, pero el rey no se baña prácticamente más que una vez al año, ¿eh? El que limpia los espejos, el que hace la jardinería, etcétera. Son muchísimas personas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues aquí vemos esta otra imagen. ¿Cómo entra en crisis? Aquí está el ministro Necker. Esta es la imagen del ministro Necker, la que está a la derecha. Y por supuesto diciendo: es que la crisis que provocamos con la intervención y la ayuda de la guerra de Estados Unidos, pues sí nos trajo un montón de deudas. Sucede que al rey se le acabaron el oro y plata de las arcas nacionales. Entonces, si el modelo es oro y plata de las arcas nacionales y al rey se le acabó, ¿cómo le hace para mantenerse en el poder?
Pues pide prestado a banqueros. Y algunos de esos banqueros son suizos, otros son holandeses. Y algunos pagos se le vencían en 1789. Y entonces al final, pues él no sabía cómo pagarlo. Necesito pues recaudar impuestos, no me alcanza. Y eso es lo que se ve como crisis. Esta es la reunión de los Estados Generales. El rey convocó 300 miembros de la nobleza, 300 miembros del clero y 600 del tercer estado. Recordemos la división estamentaria que tenemos desde la Edad Media hasta ahora. Eran el doble los del tercer estado porque el rey quería ganar, así convocó, aunque necesitamos a más gente que quiera cobrar impuestos. Entonces al final pues puso 300, 300 y 600. El problema inmediato fue que no definió cómo iban a votar. Entonces la primera discusión que tuvieron los asambleístas, oye, ¿cómo votamos? Y rápido los nobles y el clero dijeron, pues por estamento, un voto de la nobleza, un voto del clero y un voto del tercer estado. Y así entre 3 votos, pues queda claro además que nunca vamos a tener pares, siempre va a ganar algo, y así aprobamos. Y no, pues los miembros del tercer estado dijeron, no, perdóneme, votamos por cabeza. ¿No? Esa es la discusión, pues total, se armó un desorden espantoso. Y precisamente lo que el rey quería provocar era apoyo del pueblo con un vicio ya detrás, que es, oye, ¿por qué acudes al pueblo? Pues porque eso lo dice la Ilustración. ¿Y por qué permites los votos así? Bueno, todas esas cosas porque es un modelo nuevo. Pero además necesito cobrar impuestos. La crisis económica es evidente. Entonces al final vemos cómo está todo este modelo pues hecho un desastre. Y eso provoca, pues al final, pues que de repente el rey decida cerrar la asamblea. Un buen día los diputados, porque paraban en la noche y luego se volvían a reunir al día siguiente, a veces las discusiones no las paraban, pero en junio, en el mes de junio, a principios de junio, de repente el rey decide cerrar la asamblea. No, ¿saben qué? Ya, vamos a cerrarlo, no, es un desorden esto, y todos afuera. Entonces cuando llegaron los diputados, vieron las puertas cerradas y dijeron, no, es que el rey quiere disolver esta cosa. Y un periodista empieza a publicar un periódico que empieza a divulgarse en París, a unos kilómetros de Versalles, estas reuniones en Versalles, empieza a decirle a la gente, pues, ¿qué es lo que está pasando? El rey cerró la asamblea, los nobles no quieren votar, están buscando la desigualdad, y entonces utilizan discursos que encienden a la gente arrebataba los periódicos, quería enterarse de qué es lo que pasaba, y se empieza a dar la opinión pública, un tema que también Salvador nombró hace hace 2 semanas, 3 semanas, que platicó acerca de un contenido ideológico de todo este embrollo, y que al final pues nos dice que también aquí nace la opinión pública, ¿no? No sé si lo dije bien ahí, Salvador. Sí, perfectamente. ¿Qué más? Pues los asambleístas buscan dónde reunirse. Dicen, oye, ¿dónde nos reunimos? ¿Qué hacemos? Y se fueron a donde se jugaba frontón. Y aquí deciden jurar no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Aunque todo esto es un desorden porque no tenemos una constitución. Y ahí debe haber leyes y debe haber un proceso legislativo, debe haber una división de poderes. Empiezan a ensayar lo que el supuesto parlamento, el inglés o el modelo de Estados Unidos, de ahí lo copiaron. Pero si ven aquí, además están revueltas ya personas, ya se revolvieron. Algunos de la nobleza y del clero comparten las ideas de estos señores. Es, por ejemplo, el caso de Charles Darnley, el personaje que les nombré de Historia de 2 ciudades. Él es partidario de todas estas ideas y apoya estas ideas. Esto va a terminar en una sangría espantosa, en una violencia extrema. Y muchos de repente van a ser atropellados por el evento. Yo creo que ese bien podríamos, me cuesta trabajo de repente aceptar que es un proceso histórico, pero me suena muy parecido a lo que le pasó a Madero en la Revolución Mexicana. Quieres un cambio, pero cuando de repente dices, no, espérense, pero hasta aquí, tracas, la revolución se lo lleva, ¿no? Lo aplasta. O
o Hidalgo en México. Hidalgo también se levanta en Dolores, termina tomando San Miguel el Grande, termina llegando a Guanajuato y la gente, una vorágine y unos abusos y unos excesos. Toman la Alhóndiga de Granaditas y para nosotros es nuestra Bastilla. Las paredes, todos emblemáticos. La toma de la Alhóndiga es nuestra Bastilla porque necesitamos monumentos en nuestra historia. Me acuerdo que en la clase que tomé con Salvador me hablaba acerca de la historia monumental, cómo la historia tiene que generar referencias, monumentos, la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas, la caída de la Bastilla y la caída de la Alhóndiga. Son puntos de referencia para resumir todo un concepto. Ya vieron que aquí el tema está bien complejo. ¿Y que lo resume? La toma de la Bastilla. Pero bueno, pues trae consigo el juramento del juego de pelota. Y bueno, pues un poco ahí me enrollé tratando de hacer una reflexión que de repente sirve para otros eventos históricos. ¿Qué más? Aquí está una película muy, muy llamativa de los años 30. Me llama la atención porque aquí no había computadoras. Todos estos son extras que están vestidos para la revolución, que toman la Bastilla el 14 de julio y sucede que se meten a las paredes de la Bastilla. La gente para meterse se subió a las paredes y se metieron. Al final, así es como le abrieron y la gente se metió. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues sucede que el rey el 12 de julio, que era domingo, agarra a Necker, su primer ministro, y lo corre. Sabes que tú eres el que provocaste toda esta bronca. Un juramento de juego de pelota, Asamblea Nacional, los diputados hechos un desastre, periódicos, la gente alegrestada. Sácate de aquí. Entonces lo corrió. Y Necker salió en un carro, en una carroza de Versalles y ya se fue a Suiza porque él era suizo, él era de Ginebra. Y al final termina provocando que la gente se entere por el periódico. Corrieron a Necker y el rey está juntando soldados suizos, cosa que también era cierto. El rey está juntando soldados suizos y quiere disolver la Asamblea Nacional, quiere disolver los estados generales y quiere disolver a los diputados. Y no lo vamos a dejar, y todo esto es un complot de los nobles. Ya sabrás que todo esto lleno de rumores, murmullos, gente que dijo lo que se le antojó, nadie entiende al final qué fue lo que pasó, pero sí provocó este tumulto popular. La gente terminó yéndose a la Bastilla el martes. Imagínate, llevamos ahí que el tumulto popular pues va a atacar casas, panaderías, tiendas, bodegas de vino, por supuesto saqueos y abusos de parte de muchos ladrones, pero la gente está alebrestadísima, una cosa terrible que no puede contenerse. Y sucede que el rey pues pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es una revuelta? Y un sirviente le dice, no, señor, es una revolución. Entonces al final se van a meter, van a meterse van a terminar abriendo la puerta y permitieron que entraran el populacho. Iba a llamar los revolucionarios, pero la verdad no creo que esta gente entienda el concepto de revolución que querían los asambleístas. Los asambleístas quieren cambiar el absolutismo por un modelo parlamentario, por una monarquía constitucional. Esa es la revolución. El día anterior a la toma de la Bastilla, tomaron hay un edificio que está al final del Campo Marte, que se llama, es la armería y el hospital de los inválidos. Entonces al final ahí hay unas armas, ahí se robaron armas, se robaron hasta cañones, rifles,
para esta revuelta. Vamos a defender a París de los soldados suizos. El rey manda soldados a que tranquilicen a la gente. Y el gran problema es que los soldados se van a unir a la gente. Entonces, al final, de repente vemos soldados ahí metidos dentro de estos tumultos. El gobernador de la Bastilla, porque esta es una cárcel, va a negarse a que entren los revolucionarios y va a poner a los cuidadores, a los guardias, a que le disparen a la gente, pero son poquitos. Y eso enardece a la gente. Cuando entran, pues van a pinchar a todos los guardias, van a agarrar al gobernador de la Bastilla y lo van a matar, linchado, y le van a cortar la cabeza. Ahí va a haber un carnicero que va a llegar a cortar la cabeza y ponerla en un palo y a pasarla por la ciudad. Y van a, vamos, también alguien de repente argumenta, no, es que querían liberar a los presos. Yo creo que ya llegamos muy lejos en el concepto que tenía la gente. No había muchos presos tampoco, no está muy claro el número. Hay gente que afirma que había 6, hay gente que dice que había 9. Sí es una cárcel emblemática. Aquí encerraron a Voltaire y encerraron a muchas personas antes, pero pues ya ahorita no era utilizada como cárcel. ¿Qué más? Es una revolución. El rey va a terminar aceptando con esta medida, perdón que regrese, el rey va a aceptar con esa medida, está bien, ya tranquilicemos las cosas, aceptemos a la Asamblea Nacional, aceptemos lo que proponen y que se tranquilice la gente. Y los diputados ayudaron a tranquilizar a la gente. Y que regrese Necker. Y regresan a Necker. Entonces sucede que regresa Necker, el rey acepta a la asamblea había jurado no separarse hasta que hubiera una constitución, entonces Francia va a tener una constitución. Y saben que las discusiones es que los nobles paguen impuestos y el rey se someta a la ley. Entonces imagínate esa condición de crear un modelo legislativo, hacer que el pueblo de repente haga que cambien las cosas, cosa que los revolucionarios aprendieron. Mira, el pueblo sirve para aprovecharlo. El término pueblo yo creo que está muy viciado. Hay mucha gente que utiliza el pueblo y en realidad estamos hablando de tumultos desordenados. Pero pues los diputados aprendieron a manejar a la gente. Impuestos, pero además no hay no hay una diferencia. Porque además había muchas diferencias legales. Por ejemplo, los nobles eran los únicos que podían comprar tierras para cultivo. Los nobles tienen, cuando cometen algún acto, que nosotros hoy podríamos juzgarlo como, no sé, un homicidio o lo que sea, dependía, la condición tenía leyes diferentes para juzgarlos, juzgados diferentes. Entonces al final el juzgado decía, no, bueno, es que el noble mató a esta persona porque era uno de sus miembros de su feudo y pudo matarlos. Y pudo matarlo porque era dueño de la gente del feudo, una herencia feudal. Por eso es la abolición del feudalismo el 4 de agosto. Y el 26 de agosto, prácticamente otras 3 semanas después, los asambleístas hacen esta declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos los hombres nacen iguales y libres. Todos los hombres nacen libres y son iguales ante la ley. Toda la ley se aplica exactamente igual para todos. Y eso es lo que al final pues marca la guía legal de la revolución. Al final, bueno, pues vamos a hacer una constitución, vamos a discutir la constitución. Para esos meses, la gente del interior ha entendido qué pasó. Bueno, no ha entendido qué pasó, más bien se enteran de qué pasó y hacen lo mismo. Si está abolida el feudalismo, pues entonces rompen las puertas del castillo feudal y se meten y lo incendian y se roban cosas y van a destruir los castillos feudales al interior. Eso se llama el Gran Miedo. Va a durar todo el segundo semestre del 89.
Y sucede que todo esto, pues legitimaron que tomaron la Bastilla y además los señores feudales no tienen nada de diferencia, entonces la gente estaba también como muy rencorosa y aprovechan el discurso y terminan pues tomando los castillos. Esto se conoce como el Gran Miedo, no había que confundirlo con el terror. ¿Qué pasa con los nobles? Los nobles se van. Dicen, no, no, aquí me van a matar. ¿Quién narra esto? Charles Dickens en Historia de dos Ciudades narra el evento del Gran Miedo. Precisamente así empieza la historia. El tío de Charles Darnley, un noble, va a ver cómo unos personajes se suben por unas bardas, se meten por una ventana y le van a poner un cuchillazo en el pecho con una nota, diciéndole pues que él es el ejemplo del antiguo régimen. Y bueno, pues aquí es parte de los excesos que acusa Charles Dickens. En octubre va a pasar otro problema. París de repente tiene poca, tiene carestía de pan. El pan sube. Aquí también hay eventos de acaparamiento. Los panaderos guardaron el pan, guardaron la harina y no producen suficiente pan. Y el pan es un elemento indispensable en la alimentación de la época. La gente no come mucha proteína en esta época, no come mucha carne. Entre otras cosas, no hay refrigeración, no es fácil conservarla. Además es cara, muy cara. Pero la gente sí come pan. Y el pan está escaso. Entonces, de repente, la gente termina diciendo, ¿sabes qué? Vámonos a Versalles a protestar a la asamblea y al rey, porque no es posible que esté pasando esto. Entonces la gente enardecida se va a Versalles, van a irse afuera de Versalles, hay rejas, pero es tal el tumulto, aquí vemos muchas mujeres, porque son las que se levantaban temprano para ir a la panadería, y sucede que se van a poner ahí afuera, pero luego el tumulto se vuelve terrible. Y la gente va a terminar tirando las rejas de afuera de Versalles, se van a meter al palacio y van a atacar el palacio, los sirvientes van a ser linchados. Entre otras cosas, por ejemplo, la reina va a asomarse a la ventana viendo el tumulto, toda espantada, y dice, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué piden? Y entonces un sirviente le dice, es que piden pan. Entonces la reina, en toda su frivolidad y su desconocimiento del problema, totalmente una superficialidad, un ejemplo de que no entiende. Oye, pues si no tienen pan, ¿por qué no comen pasteles? Es una historia muy emblemática. Pudiera ser una leyenda, sinceramente. Pero bueno, pues es una historia conocida. Y al final, pues las mujeres van a tomar Versalles. La reina va a estar correteada dentro de los castillos del palacio, dentro de los pasillos del palacio. El rey también se va a encerrar. Y aquí el que de repente va a tranquilizar los ánimos de la gente que ya mató a los soldados suizos que cuidan al rey, que ya se metieron al palacio y mataron gente, va a salir de repente el Marqués de Lafayette, gran héroe de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Va a salir, va a ser reconocido como un hombre que estuvo a favor de los revolucionarios, que estuvo en el juramento del juego de pelota, y va a pedirle a la gente que se tranquilice. Y eso va a obligar a que el rey de repente se regrese, vamos, el rey y la reina puedan salir a ver a la gente, ¿no? Y al final los saca a un balcón, los reyes van a saludar a la gente y la gente de repente cambia de humor, porque ven al Marqués de Lafayette y como que, perfecto, ya, tranquilos. No se van a tranquilizar del todo. La gente va a tranquilizarse porque el Marqués de Lafayette les va a decir, el rey, para entender su problema de falta de pan, se va a ir a vivir a París. Va a abandonar el Palacio de Versalles y se va a ir a París. Entonces, custodiado por la gente, el rey se va a subir una carroza y se va a ir al Palacio de las Tullerías, que es el Palacio del Louvre de París, donde está el museo. Allá había, hoy es una especie de herradura, pero en realidad ese palacio, el Palacio de las Tullerías, era un palacio cuadrado sobre lo que es actualmente el Louvre. Tenía un frente, un edificio frontal. Y ese era el Palacio de las Tullerías. Después se va a quemar en el siglo XIX y lo van a dejar como hoy tiene la imagen, en donde hasta en el 89, en 1989, pusieron una pirámide de cristal. Entonces, bueno, pues así es como se van a llevar al rey de Versalles a París. Y bueno, pues sucede que la gente se va a retirar. Muchos nobles van a abandonar el país porque se sienten amenazados.
va a haber amenazas contra su vida, contra sus bienes, y van a terminar huyendo. ¿A dónde se van? Muchos van a Inglaterra, otros se van a Prusia, que es el azul, y otros se van a Austria. Y aquí están refugiados. ¿Qué van a hacer estos señores afuera? Pues lo que van a hacer es, pues, confabular, buscar cómo hacer que regresen a Francia y destruyan la revolución y sus ideas locas. Todos estos emigrados, toda esta gente que no quiere la revolución, pues va a estar aquí. Entonces al final vemos que de repente se juntan, se organizan. Es como los cubanos que están en Miami, ¿no? Quieren regresar y tirar al gobierno porque el gobierno de Cuba pues no es el que les gusta. Y al final están afuera, pues es un fenómeno normal. Esto pasa en muchas revoluciones. Pasó en la Revolución Rusa, pasó en la Revolución China, pasó en la Revolución Mexicana, ¿no? Que vemos ahí de repente grupos que se fueron al extranjero. Victoriano Huerta, el general Blanchet, el mismo Félix Díaz. Van a estar así de repente huyendo con seguidores, ¿no? Y van a irse. En la guerra de reforma, los conservadores terminaron también pasando por el mismo proceso. Así es como llegaron a Austria a traerse a Maximiliano. Entonces, un poco es el fenómeno revolucionario que también veo muy común en las revoluciones. ¿Qué pasa? Que el rey va a aceptar la idea de la revolución en su discurso desde las Tullerías, ya no en Versalles. Va a aceptar a la Asamblea Legislativa, que ahora ha tomado ese nombre, la Asamblea, la misma Asamblea Nacional se ha convertido en la Asamblea Legislativa porque está haciendo una constitución. Y el rey lo que va a hacer es tratar de pues, irse con los exiliados, los emigrados, o tratar de organizarlos para que cuando entren, pues él no esté en medio y no lo utilicen como rehén. Pero ante los ojos de los revolucionarios, él se muestra revolucionario. No, yo estoy a favor de la revolución. Entonces, al final va a participar, por ejemplo, en una fiesta en 1791, el 14 de julio. Va a terminar participando en diferentes eventos. Pero sucede que en secreto está tratando de escaparse. Él en una noche va a agarrar y dice es que las cosas que están aquí pasando en Francia están terribles, la gente está huida, los nobles, ya no hay derechos señoriales ni derechos feudales, ya no hay absolutismo, la asamblea va a dirigir todo, ya el modelo de cobro de impuestos y de derechos, etcétera, pues ya está totalmente hecho un caos, y él está organizando cómo huir. Va a utilizar a su esposa con un espía huido, un noble, y al final, una noche, de repente va a cenar con su familia se va a retirar de la mesa antes que él, se van a meter ahí en el Palacio de las Tullerías a un cuarto y ahí los van a disfrazar. Los van a disfrazar de embajadora, a la reina la van a disfrazar de la embajadora rusa y a él lo van a disfrazar de su sirviente. Y entonces al final, en la noche del 20 de junio de 1791, ya llevan 2 años de revolución, sucede que al final van a salirse en una carroza, ahí custodiados, van a pagar a la gente, a los guardias, al final van a salir en una carroza, van a hacer este trayecto tratando de llegar a la frontera con Prusia y escaparse. La idea es que tan pronto ellos logren pasar la frontera, los emigrados y un ejército prusiano y un ejército austriaco van a entrar van a entrar a París, van a entrar a Francia y van a atacar pues a quien se enfrente, van a destruir todo, van a llegar a París, van a disolver esos ejércitos a la Asamblea Legislativa y sus diputados y sus tonteras, y al final pues van a restablecer todo, el absolutismo, la sociedad estamentaria, los nobles van a poder regresar y todo se vuelve a la normalidad. Ese era el plan. ¿Qué pasa? Pues que el rey aquí sigue su trayecto, cambian de caballos porque tienen que tener un refresco de caballos, porque si no, no llegan a la frontera. Toda la noche tienen que irse. Y a la hora de que llegan a Varennes, aquí en este lugar, que está a media hora de la frontera, el rey de repente ordena que se detengan. ¡Deténganse!
fuera, ¿no? Alto. El rey ordena eso. Tengo hambre y quiero cenar. Y entonces la verdad es algo inconcebible. El rey quiere cenar, detiene la huida, va a meterse a una taberna y al final ahí le van a dar, él se baja primero, cosa que llama mucho la atención, se baja primero, no ayuda a la reina, al final pues sigue sus protocolos, él no entendía, ¿no? Se va a meter a la taberna, que le sirven el vino, le sirven queso, le sirven pan, él va a comerse el pan en cuajarones, así agarra los pedazos, se los come. Entonces al final de repente la gente se va a quedar sorprendida, este sirviente, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿No? Son cosas increíbles, o sea, esto verdaderamente es una torpeza impresionante. ¿Qué es lo que vemos? Miren, por ejemplo, aquí está la imagen de la carroza huyendo de las Tullerías, huyendo de París, ahí se están escapando. Sucede que acá vemos al rey cenando, disfrazado, ven, aquí está el sombrero, está cenando, tiene una botella en la mano, aquí están sus hijos y la reina. Y pues, al final están cenando en Bahrein, y una persona los va a identificar. Este es el rey. Al final van a comparar hasta con monedas. Oye, aquí está su imagen, este es el rey. Y se van a meter enardecidos. El rey está huyendo, se está escapando y está confabulado con los emigrados que quieren destruir los avances de la revolución. Todo lo que hemos logrado lo quieren destruir. Y entonces el rey, pues ahí va a ser sorprendido. Y lo van a regresar a París. Aquí está la imagen de cuando lo regresan a París. La gente se va a quedar, a la hora de que llegan a París, la gente se enteró de que el rey huyó y lo regresaron y la gente va a estar sumamente triste, en un silencio que se puede cortar en el aire con un cuchillo. La gente está así sorprendida. ¿Cómo es posible que el rey haya traicionado? Los diputados empiezan a dividir. Y la división de diputados, pues unos dicen, es que es un traidor, traicionó la revolución, está tratando de dañar al país, no quiere los avances de la ilustración, los avances revolucionarios. Mientras otros empiezan a defenderlo, no, no, espérense, no es para tanto, no. Es que el rey además fue raptado. Empiezan a utilizar el discurso de que el rey fue raptado por los emigrados y que el rey en realidad no ha traicionado a la revolución, el rey está a favor de la revolución y por eso regresó para dirigir la revolución. Y entonces ese discurso divide a los diputados en la asamblea. Todos los diputados que están radicalizados y que quieren medidas más drásticas y que además ya ahora rechazan al rey se sientan del lado izquierdo. Y todos los que están a favor del rey y tienen que empezar a caer en el discurso, no, es que el rey fue raptado, se sientan del lado derecho. Eso es lo que origina nuestros términos de derecha a izquierda. Al final termina dando ideas de que la izquierda es totalmente radical y la derecha es totalmente conservadora. No quieren quitar al rey, no quieren aceptar que las cosas quieren cambiar. Quieren engañar a la gente con ideas, pero no tan radicales. Y todos estos, pues su argumento también es que necesitamos estabilidad. O sea, ¿qué pretenden al decir que el rey caiga? Pretenden que caigamos en una anarquía, en un caos. Por supuesto que esa es la división que se va a dar en los partidos, en la asamblea, que va a originar los clubes revolucionarios y su radicalismo. Aquí esta es la imagen del club de los jacobinos, personajes que además acusan a los nobles. Es que los nobles están confabulando. Si agarramos un noble que regrese, hay que matarlo. Si una ley tiene que ser igualitaria, pues hay que ponerla en marcha. A todo esto hay muchas iniciativas. Una de tantas es, por ejemplo, cómo le hacemos a los bienes de los nobles y a los bienes del clero si todos somos iguales. Los clubes revolucionarios y los mismos diputados van a decidir que todas esas tierras se expropien, se vendan y con ese dinero paguen los préstamos a los banqueros que se debían desde el principio de la revolución. Entonces va a haber expropiación de tierras y va a haber venta de tierras. Pero las ventas de tierras no son tan rápidas. Entonces, al final, los diputados proponen que se genere papel moneda amparado en lo que se va a pagar por las tierras cuando se compren. Y, por supuesto, van a emitir papel moneda con mucho descontrol y van a generar inflación. Esas son diferentes medidas
van a pedirle a la iglesia, al clero, que jure una constitución especial para una parte de la constitución, que se va a llamar la Constitución Civil del Clero, que se tiene que incorporar a la Constitución francesa, que es todos los sacerdotes se someten a la ley, todos los sacerdotes no tienen propiedades, todos los sacerdotes tienen que ser contados, todos los sacerdotes son empleados del gobierno y todos los sacerdotes no pueden ser más que un cierto número de extranjeros y tienen que ser aceptados por el gobierno porque no pueden ser nombrados desde Roma o desde otro lado. Entonces, al final, todas esas medidas pues empiezan a incorporarse a las medidas revolucionarias. Por supuesto, mucha gente considera que estas son atrocidades en contra de la iglesia. ¿Y cómo va a ser? O sea, son unos ateos que quieren destruir las tradiciones y que quieren destruir el catolicismo. Y parte de eso también es cierto, ¿eh? O sea, parte de eso sí hay gente muy, muy radical. Hay un diputado muy llamativo por esta posición tan excesiva, tan extrema, que se llama Ebert. Ebert es un radical anticristiano y es una campaña de descristianización. Esa campaña de descristianización acusa, por ejemplo, a los católicos de ser antirrevolucionarios, ¿no? Contrarrevolucionarios, conspiradores. Entonces, al final, pues esa va a tener seguidores y un grupo de seguidores muy, muy importante. Y bueno, el pueblo ha tomado, o los populachos, para quien no quiera aceptar que eso es el pueblo es otro concepto. El populacho se ha vuelto un arma para los diputados. Y estos son los llamados sans-culottes. Los sans-culottes se les llama así porque no tienen la misma ropa que utilizan los nobles, que se llaman culottes, que es una especie como de calzón largo, un pantalón que llega abajo de la rodilla. Entonces, como estos no tienen el pantalón de los nobles, son los sans-culottes, los que no tienen culottes. Y sucede que pues se podría traducir como descalzonados. El jefe Diego alguna vez utilizó de una manera un poco, más bien un bastante desafortunada, ese término, que es despectivo, pero es efectivamente llamar a la gente los descalzonados. Por supuesto que estamos hablando en la Revolución Francesa de gente muy sanguinaria. Fueron utilizados por los diputados más radicales. Y bueno, pues aquí vemos cómo viene a ser un tema muy característico poner un revolucionario a escribir con sangre, fraternité, ¿no? Fraternidad, hermandad, con sangre, con una cabeza de una mujer aquí en una pica. Cosa que es un evento común en la Revolución Francesa. Esta mujer, esta imagen es de Madame Lamballe. Madame Lamballe fue una sirvienta de la reina, aunque tenía un título nobiliario. Y Madame Lamballe huyó cuando fueron los emigrados y la revolución. Y sucede que de repente la engañaron, le dijeron que la reina quería huir, que la reina quería que se regresara, y ella se regresó y la gente en la calle la linchó. Cuando la vio, esa es Madame Lamballe. Y la lincharon y la mataron de manera horrible. ¿No? ¿Qué pasa? Todavía el rey tiene mucha autoridad. En abril de 1792, 8 meses o 7 meses después de la huida de Varenne, el rey todavía tiene autoridad, es el gobernante. Y es el que dice, miren, como ya logramos la revolución y ya logramos los grandes cambios en Francia, ya consolidamos los cambios, ahora hay que hacer que los demás países europeos adopten las mismas ideas. Y entonces vamos a hacerle la guerra a todos los países, porque además ellos fueron los que me quisieron raptar y están confabulados con los emigrados. Yo lo que quiero es detener eso y ampliar la revolución, que la revolución llegue a toda Europa. Convence a un grupo de mayoría de los diputados y los diputados van a apoyarlo. Y entonces en abril de 1792 el rey le va a declarar la guerra a Prusia y a Austria, que son los que estuvieron metidos en el supuesto rapto. Y se va a aprobar como medida. Entonces declara la guerra. ¿Cuál era el plan del rey? ¿Por qué de repente hace esa idea tan extraña? Pues en realidad lo que quería era hacer la guerra y perderla, para que los ejércitos entraran, llegaran a París
y restablecieran el orden, el antiguo régimen. Entonces, ese es el plan. Ese es el plan verdadero. Discurso de que la revolución. Quiero que piensen que la gente está súper ilusionada sobre los cambios, creen en una sociedad mejor con lo que pasó en la revolución y al final, pues por eso es que creen en la idea del rey y se entusiasman por la guerra. Entonces, efectivamente, empieza la guerra. Y la guerra, conforme el rey creía, se empezó a perder, y a perder, y a perder. Y los ejércitos prusiano y austriaco se metieron al interior de Francia. Y empezaron a acercarse a París. Y la gente empezó a espantarse horrible, ¿no? Van a tomar París, la gente, los soldados austriacos y prusianos entraron al territorio francés y van a atacar París y van a destruir todo y la gente está espantadísima. Los diputados van a llamar a la gente al patriotismo, tenemos que hacer algo, salvemos a la patria, está en peligro, la patria está en peligro. Los enemigos de la patria están acechando las ideas de la revolución, ¿no? Los grandes tiranos están atrás queriendo deshacer todos los avances de la revolución. Y entonces sucede que el ejército del sur, salen ejércitos con voluntarios, la gente se anota a los ejércitos para tratar de apoyar y siguen perdiendo porque son gente inexperta, o sea, los soldados son perfectamente preparados, ejércitos súper armados y la gente que participó aquí pues está perdiendo. ¿Qué otra cosa contribuye a que los ejércitos pierdan? El rey está mandando cartas en secreto de dónde están ubicados los ejércitos. Y entonces al final, como él está enterado de dónde están ubicados los ejércitos, manda cartas, las reciben los austriacos y los prusianos, y al final atacan donde están los ejércitos más débiles y terminan ganando y ganando y ganando. Cuando un ejército prusiano dirigido por el duque de Brunswick, perdóneme, el duque de Brunswick, el duque de Brunswick de repente está acercándose a París, de repente hace un discurso bastante desatinado, bastante, vamos, que provoca una crisis enorme. El duque de Brunswick va a decir, franceses, ríndanse y háganle caso a su rey. Y entonces la gente se voltea a ver, ¿cómo que háganle caso a su rey? Pues le estamos haciendo caso. Estamos haciendo lo que dice el rey, que es la guerra. Y eso es precisamente el gran conflicto. Aquí los diputados van a decir, vean cómo el rey mentía, vean cómo el rey estaba diciendo tonterías, estaba provocando una guerra para que la perdiéramos. El duque de Brunswick acaba de decir que le hagamos caso al rey y le estamos haciendo caso y estamos perdiendo. Eso va a detonar una serie de eventos que se van a dar. La gente está espantada, pero está sumamente entregada, quieren rescatar a la revolución. Los diputados están enardecidos y están dando discursos súper profundos y súper inspirados y súper emotivos. Y hay diputados que dan discursos que son incendiarios. Y un diputado que se llama Danton, Jacques Danton, va a organizar a los sans-culottes y van a asaltar las Tullerías. El palacio donde vive el rey va a ser asaltado por un tumulto en agosto del 92. Y finalmente, bueno, aquí está todo esto, está documentado en el periódico del amigo del pueblo del periodista que nombré hace rato, Juan Pablo Marat. Escribía las noticias, por supuesto, con una carga muy emotiva, muy propagandística, a favor de la revolución, a favor de los radicales. Él era muy radical. Este señor, entre otras cosas, era muy radical porque durante su juventud, pues ya era un rebelde, ya había hecho cosas que al gobierno no le gustaban antes de la revolución. Y lo metieron a la Bastilla, él estuvo encerrado en la Bastilla. En la Bastilla lo metieron a una celda, pero se seguía portando muy mal. Y los cuidadores, para castigarlo, lo metieron en una fosa séptica durante varios días. Ahí lo metieron adentro donde estaba todo el excremento. Cuando finalmente lo sacaron y lo soltaron, pues él tenía una infección de piel espantosa que le duró toda la vida. Y bueno, pues al final él, para poder vivir más tranquilo, se sometía a baños muy constantes, se metía a una tina, luego ponía una tabla encima, le ponía un mantel y se ponía a escribir arriba de la tabla. Y entonces ahí se encerraba varias horas en la tina. Hay varias imágenes de él en la tina, con una toalla en la cabeza, ahí pues bañándose porque había
que tener su infección de la piel, ¿no? Este era un incendiario que le escribía a la gente diciendo, vean nomás lo que pasó, todo el rey nos engañó, cómo los diputados nos dicen mentiras, cómo el rey no fue rescatado, cómo huyó a Varenne, etc. Este es Jacques Danton. Este es el tumulto atrás de la imagen donde toman las Tullerías en agosto de 1792. Y a la hora de tomar la Bastilla, pues lo que hacen es que el rey tiene que huir. Va a huir por una puerta de la cocina del Palacio de las Tullerías. Va a terminar corriendo el rey con su familia en el Jardín de las Tullerías. Hoy tiene el Jardín de las Tullerías está enfrente del Louvre. Va a salir corriendo ahí el rey en medio del jardín. Actualmente hay una rueda de la fortuna enorme ahí en el Jardín de las Tullerías. Y se va a ir hacia la Asamblea Nacional y ahí va a pedirle refugio al rey a los diputados. Y Danton va a saltar la Bastilla, se va a meter a los cuartos y van a encontrar una caja fuerte. Y van a abrir la caja fuerte y ahí encuentran las cartas del rey con los emigrados. Las cartas de espionaje, las cartas que decían dónde estaban los ejércitos, dónde estaba todo pasando, y por eso perdían los ejércitos. Perdían por eso y porque eran débiles y porque no estaban bien preparados, pero él utilizó ese discurso para acusar al rey de espionaje y de traición a la revolución. Ese fue el acabose del rey. Al final el rey está refugiado en la asamblea. Aquí el diputado que más se ha caracterizado por sus discursos se negó a la guerra originalmente. Dijo, no podemos entrar en la guerra, tenemos que consolidar la revolución. Es Maximiliano Robespierre. Y Maximiliano Robespierre pues también ahora ha utilizado el evento para decir cómo tenía razón, cómo ahora hay que tomar medidas, cómo hay que salvar a la república, hay que salvar a la patria. Y sucede que aquí, bueno, pues vemos estos emblemas. Él es el que decide que se ponga la guillotina. ¿Saben qué? Vamos a matar a todos aquellos que son espías. Y bueno, pues vemos aquí la iconografía de la que hablamos hace rato. Imágenes de la gente llamando al pueblo a defender a la patria, ¿no? Patriotismo, que es el característico del siglo XIX y después del siglo XX, que sigue siendo motivo de muchos discursos. Entonces, pues el que seguimos haciendo honores a la bandera, pues es originado aquí. El ejército del sur, el ejército del Rin, va a empezar a cantar una composición que de repente se le ocurre ahí a un soldado y que actualmente es la Marsellesa. Y lo que dice es, marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de la gloria. Contra nosotros de la tiranía el sangriento estandarte se alza, y lo repite. Marchand, marchand, ¿no? Dice, a los enfants de la patrie, el sur de gloria está arriba, ¿no? Y entonces hace esos cantos, ese cántico que es inspirador precisamente de todas estas ideas. Oíd en los campos el bramido de aquellos soldados, vienen hasta vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas. A las armas citoyen, ¿no? Ciudadanos, formez le batallón, marchand, ¿no? Es precisamente el concepto, pues, inspirador, patriótico, emblemático de la revolución. Entonces, ¿cómo rodeamos ahora guillotina, grupos enardecidos, soldados fuertes, un cántico que es muy inspirador, pero de mucha guerra, tiene muchísima violencia en su texto, y por supuesto la imagen de los diputados pues discutiendo qué va a pasar con el rey. Hay que matarlo, hay que quitarlo, hay que abolir la monarquía, ¿qué hacemos? ¿Y cómo salvamos a la patria? Y sucede que además aquí pasa otro evento. Precisamente los soldados, inspirados, haciendo el cántico del Rin, van a formarse. Hay soldados que no tienen zapatos, soldados que no tienen uniformes, soldados que no tienen armas. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo un soldado no tiene armas? Bueno, pues porque van caminando, y la idea es que cuando caiga un soldado que tenga un arma, el soldado que no tiene arma la recoja y la utilice para combatir. Entonces, al final, esa era la idea de los soldados sin armas. Y van a enfrentarse al ejército del duque de Brunswick. Se van a enfrentar en el Valle de Valmy. Y aquí en el Valle de Valmy, pues se van a enfrentar, pero aquí salen los soldados sumamente inspirados, con unos gritos, unos bramidos,
espectaculares, totalmente quitados de cualquier tipo de miedo y de vergüenza, salen corriendo hacia los soldados y sucede que hay un intercambio de cañonazos, pero los prusianos van a ver tan enardecido al ejército, tan entregado, con gritos tan sometedores, que al final el ejército prusiano se va a retirar. Y la batalla de Valmy se gana con un intercambio de cañonazos y con gritos de la gente. Y lo utilizan como discurso: oye, ganamos la batalla de Valmy. Ya, vean nomás cómo sí podemos ganar. Y entonces, efectivamente, aquí ya no está el rey. Ya los diputados están poniendo la guillotina en la plaza y están haciendo que los soldados empiecen a organizarse y a combatir. Aquí, bueno, pues en estos eventos es donde de repente va a surgir Napoleón Bonaparte en la defensa del puerto de Tolón, porque los ingleses se van a meter en esta guerra y van a tratar de invadir Francia. Y bueno, pues aquí va a resistir Napoleón, que se hace amigo del hermano de Robespierre. Napoleón es robespierrista, Napoleón es terrorista. Van a cortarle la cabeza al rey, enero de 1793. Y finalmente, bueno, pues un espectáculo espantoso, una cosa terrible. Pero por supuesto la guillotina empieza a trabajar. Hay cosas espantosas. Marat, por supuesto, está en su ambiente. Con la toalla en la cabeza, se va a la asamblea, hace sus discursos y además les dice a los diputados: si no aceptan las medidas revolucionarias, me voy a volar la cabeza aquí enfrente de todos. Y por supuesto los paleros alrededor: no, no te mates. No, por favor. La reina la van a matar en octubre, un acto verdaderamente terrible. Quiero que piensen, entre otras cosas, que la reina era una princesa austríaca, la hija de la emperatriz María Teresa de Austria, hija de una emperatriz. Toda su vida fue mimada, fue preparada para ser reina, y sucede que a los 38 años es colocada en la tabla de la guillotina y van a cortarle la cabeza y la van a enseñar al público. Todo el evento para ella va a ser terrible, porque mataron a su esposo en enero y ella la van a matar en octubre. Luego le van a quitar a sus hijos en la cárcel. Le van a quitar los lujos. Al final, cuando ya hacen el juicio, pues en el juicio van a decir mentiras y una serie de cosas que la deshacen. Va a salir en una carroza de la cárcel para ser guillotinada. Entonces la gente le va a aventar cosas y le va a gritar monstruosidades. Y finalmente, pues la van a subir ahí al cadalso, a la tarima, y le van a cortar la cabeza. Un final terrible para una mujer, pues que sí ha sido frívola, pero quiero ver una princesa de cualquier época que no sea frívola. tal vez la reina Catalina de Rusia, ¿no? ¿Quiénes son víctimas del terror? Lavoisier. Lavoisier es un personaje emblemático en la historia de la química, es el gran fundador de la química moderna, es el descubridor del oxígeno, y ese era amigo de Benjamin Franklin. Se escribían cartas comúnmente, era un personaje que participó en la enciclopedia. Este señor, pues de repente, llegando a su casa, los juicios estos populares lo van a agarrar y lo van a detener el pueblo, le van a hacer un juicio, van a poner una caja, lo van a sentar. Está el juez, aquí está tu abogado defensor, aquí está el fiscal, te vamos a acusar. Al final, la acusación que hacen en la calle es la acusación de que él cobró impuestos cuando era joven, era recaudador de impuestos. O sea, había un dictamen que alguien le tenía que cobrar impuestos y él era un jovencito que iba con la orden y le decía que tenían que pagar esa cantidad y lo entregaba y recogía los impuestos. Pero un hombre, una cabeza brillante. Cuando lo mataron, Benjamin Franklin dijo: Francia acaba de destruir una cabeza, acaba de cortar la cabeza a un hombre brillante. Para que vuelvan a tener una cabeza así de brillante va a tener que pasar un siglo. Y sí, pasó un siglo hasta que llegó Louis Pasteur para ser otra vez un científico francés que vuelve a salir en Francia. A él al final lo acusan, lo dictaminan culpable y al día siguiente le cortan la cabeza en la guillotina. ¿Qué más? Bueno, pues aquí está el asesinato de Madame Lamballe. A esta pobre mujer hay cuentos muy, muy grotescos de lo que le pasó al final. Va a estar charcos de sangre y dicen que los mismos sans-culottes remojaban el pan en la sangre y se la comían.
por supuesto, hay mucho de mala publicidad que le quieren hacer a los personajes. Y un personaje que llama mucho la atención, José Fouché. José Fouché fue un representante de la revolución que fue mandado a Lyon y llevó una guillotina y empezó a guillotinar a los contrarrevolucionarios. Y de repente acusó que la guillotina estaba demasiado lenta. Y entonces lo que hacía es poner a la gente en las afueras de la ciudad y ponía un cañón y les disparaba, ¿no? Así es más rápido. Una guillotina, aquí la guillotina es matar uno por uno, está lentísimo. Yo tengo que matar a muchos. Y así daba cañonazos a la gente. Esto está narrado por Stefan Zweig, un libro muy interesante que se llama Fouché, el genio tenebroso. Pero bueno, pues es una imagen posterior a la época, ¿no? ¿Qué más? Pues este tipo es atroz. Este tipo era un sacerdote. Además es lo llamativo. Era sacerdote, después se volvió revolucionario y después va a estar aquí metido en todo esto. Él va a votar a favor de la muerte del rey porque todos los diputados votaron y algunos votaron que no mataran. Pero él sí votó. Él era un regicida en ese sentido. ¿Qué más? De repente una mujer se va a aparecer en la casa de Marat. Va a pedirle audiencia, Marat la va a recibir. Le va a decir que tiene una carta de conspiradores, de gente que quiere irse en contra de la revolución. Y mientras esta mujer le entrega la carta, Marat empieza a leerla. Él estaba escribiendo aquí en su tina, venlo, está en la tina, está teniendo sus baños emblemáticos, tiene su tabla y su mantel. Y esta mujer saca un cuchillo y se lo va a clavar en el pecho. Y Marat se va a morir ahí en la tina, porque además tuvo el tino, la mujer, de matarlo con un cuchillazo en un pulmón. Entonces al final se va a morir ahogado por su propia sangre. Y bueno, pues al final aquí están todos los emblemas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un personaje como Jacques-Louis David, el pintor de este cuadro, de muchos cuadros donde ponen a Marat, pues él quiere dar una imagen de iconografía. Nuevamente, volvemos a las imágenes. Aquí está el brazo como si fuera la pasión de Cristo. Y una imagen como si fuera la pasión de Cristo. Es un personaje sobrenatural que fue muerto por una injusticia, está revolviendo este personaje esas ideas. Y bueno, pues está en honor a Juan Pablo Marat. Aquí vemos el calendario que cambiaron. ¿Qué diría yo? Bueno, pues al final, en el año 3, porque te digo que cambiaron el calendario, cambiaron cosas en el 94, dan un golpe de Estado. Los diputados ahora se ven amenazados. Robespierre ha estado matando a mucha gente, va a pararse ahí en la asamblea y va a acusar a varios diputados de ser conspiradores. Pero es tan malo su discurso que va a acusar a muchos y la gente se va a sentir, es que yo estoy en la lista, ya me van a guillotinar a mí. Porque han matado a muchos, han matado. Robespierre se alimentó y logró el triunfo y logró la dictadura gracias a Danton. Bueno, Danton fue guillotinado por Robespierre. La revolución empieza a comerse a sus hijos como Saturno. Van a dar un golpe de Estado y lo que van a hacer es que un diputado saca una pistola y le va a dar un balazo en la cara. No lo va a matar. El 9 Termidor del año 3 sacan a Robespierre herido, se lo van a llevar al Hotel de Ville, al ayuntamiento. Ahí está Robespierre acostado con una venda en la cabeza, todo ensangrentado. Que hay varios personajes, entre esos está, por ejemplo, Hebert, el anticristiano, está en una silla de ruedas, y va a estar el hermano Robespierre y van a estar varios miembros del terror, de los terroristas. Al final el pueblo va a ser utilizado por los golpistas, van a acusar a Robespierre, va a salir un tumulto popular, van a buscar a Robespierre y finalmente lo van a encontrar. A la hora que lo encuentran en el Hotel de Ville, el hermano de Robespierre, Agustín Robespierre, el amigo de Napoleón, se va a arrojar por una ventana, pero no se va a morir, se va a caer ahí todo golpeado en la banqueta y al final ahí lo van a agarrar. A Hebert lo tiran con su silla de ruedas, lo tiran por las escaleras. Y bueno, pues al día siguiente lo que van a hacer es guillotinar a todos los terroristas. Aquí está Robespierre con su venda en la cara, como todos están espantados de que los van a matar, como ya están mostrando las cabezas y se están llevando los cuerpos de los terroristas muertos. Y aquí acabó el terror. Se va a imponer un modelo llamado el directorio.
el gran jefe del directorio es este señor que se llama Paul Barras. Y bueno, pues yo terminaría que al final la guerra va a continuar, pero pues más o menos contenida en la frontera. Aquí el que va a destacar es Napoleón Bonaparte, que de repente va a tomar el mando del ejército del sur y va a empezar a poner mucho avance, va a lograr muchos triunfos militares en Lodi, en Rivoli, y al final va a llegar a Venecia, va a asaltar Venecia, que es pertenencia austríaca. Va a tener ahí avances, y cuando está cerca de Viena, va a obligar a que firmen la paz los austriacos. Entonces, lo que no habían logrado los diputados, lo que no había logrado el terror, lo logra Napoleón en una serie de batallas, en poquitos días, y va a lograr doblegar a los austriacos que firman la paz de Campo Formio. Y al final, con ese, el directorio, cuando se entra de la paz, manda unos delegados a que firmen la paz. Y cuando llegan, Napoleón ya la firmó. Entonces, oye, ¿cómo te atreves a haber firmado? Ah, sí, yo firmé, pero sucede que firmamos con un montón de ventajas. Van a pagarse indemnizaciones a Francia, se van a desarmar los ejércitos, van a retirarse y van a reconocer además el avance de la frontera francesa. Los mismos delegados no comprendían, ¿no? Y, bueno, más lo que logró este personaje, todavía más de lo que nosotros veníamos a pedir. Y bueno, pues al final eso es lo que va a hacer aquí en la imagen napoleónica. Después Napoleón va a ir a Egipto y va a tener batallas. Aquí vemos al emblemático Napoleón que vuelve a ganar batallas y batallas. Y finalmente, pues es un poco la idea. ¿Qué ideas clave? Pues yo numeraría todas estas, pero no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Ya terminamos un poquito el tiempo. No sé si me fui muy rápido, si fui claro, si fui emotivo, porque es un tema que me emociona, pero también fui objetivo. Eso fue mi intención. Entonces, pues un poco, no sé si tuviéramos preguntas, comentarios, dudas. ¿Cómo ves? No sé, Gildardo. No hay comentarios ni ninguna pregunta en el chat. Correcto. Pues nada, pues esa es un poco la idea de la revolución. Ahí estoy enumerando una serie de ideas que pudiéramos reflexionar sobre la Revolución Francesa. Y pues un poco esa era la intención, el que platicáramos todas estas ideas. Tan interesante, es un fenómeno tan complejo, tan extraordinario y tan lleno de tantos elementos que también era muy difícil concentrar todo en estos 110 minutos, ¿no? Pues, ¿cómo ven? Oye, pues magnífico, se logró la meta de los 110 minutos, cosa que es de admirar. Y yo creo que esa capacidad de síntesis, pues, es producto de muchos años. No sé, ya llevas más de 20 años dando clases. De verdad serían como 30 y tantos, 35 sí, casi, ¿eh? Sí. Y bueno, eso hace que uno vaya adquiriendo, pues, la capacidad de síntesis. Entonces, para mí ha sido una muy ilustrativo resumen, una visión panorámica de la Revolución Francesa, cosa que te agradecemos, Héctor, porque a veces creo que se extraña además esa narrativa de Muchísimas gracias, Héctor. Magnífica exposición, por supuesto, de un tema de suyo complejo, amplio y que sigue teniendo consecuencias hasta nuestros días y que seguramente seguirá teniendo en tanto las comunidades humanas pues intenten aprender a convivir en paz. Sí, por supuesto. Y
Y nada, pues un camino, o también un elemento que hay que entender como parte del camino al progreso que hoy vivimos de condiciones legales, políticas, teoría política, ¿no? Que al final se consolida o se hace referencia aquí. No, vamos a ver cómo después la revolución pues, va a tener sus bajos, ¿no? Al final va a haber retrocesos. Pero yo creo que el hecho de que haya leyes o haya una división de poderes, pues es un avance civilizatorio, ¿no? Lo que es una pena es que lleguemos a establecer esquemas de felicidad y de civilización por medios tan bárbaros como los de la Revolución Francesa. No, el barbarismo, la violencia. La barbarie, la violencia, ¿no? Sí, el barbarismo es de una palabra, ¿no? No, efectivamente la barbarie. Entonces ahí queda un poco claro esto de que de la idea del pueblo bueno, ¿no? Que establecerá el romanticismo posteriormente, desarrollará el romanticismo, es decir, el pueblo es bueno por naturaleza. Pues depende, ¿no? Depende si lo manipulan, hasta dónde lo manipulan y las circunstancias de contagio social en que se desarrolla, ¿no? Ese pueblo, pues, si me permiten la expresión y la digo en su literalidad, ese pueblo desmadrado, ¿no? Salido de madre como un río, pues puede ser capaz de cometer las atrocidades como esa que estamos viendo de fondo de pantalla, ¿no? De mostrar la cabeza y luego con la sangre que cayó de la cabeza del rey, dicen que fueron a mojar la espada, ¿verdad? Para levantarla en alto, ensangrentada, como los que mojaron su pan en la sangre de la madame, ¿no? Sí, una cosa terrible. Bueno, pues como esas cosas está llena la Revolución Francesa, uno no cuesta trabajo entender que para llegar a un nivel de civilización, insisto, de civilización, de racionalidad, de supuesto progreso, de supuesta humanidad y progreso, haya tenido que ser por un camino tan torcido, tan retorcido, tan inhumano, tan contrario al progreso, y eso creo que nos da también una lección muy importante de la Revolución Francesa, ¿no? Cómo para llegar a algo tan bueno se usan medios tan perversos. Claro. Claro, esa es mi opinión. Habrá quien le parezca que la única forma de transformar a una sociedad es provocando un acelerador y que además las modificaciones sociales tienen sus costos y que hay que pagarlos. Yo no creo en eso por la simple y sencilla razón de que nadie tiene por qué sacrificar su vida en aras de un futuro incierto. La vida que vivimos cada uno es la nuestra y no tenemos por qué sacrificarla, dizque porque vendrá un futuro prometedor. No, una historia contrario a la dignidad humana. Muy violenta. Y muy bien expuesto, Héctor. Te felicito y te agradezco. Ya extraordinario y magnífico. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias, Héctor. Esperemos verte pronto para que... Claro que sí. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.